solamente aguantar? A ver, el gobierno necesita como mínimo 10.000 millones de dólares para fortalecer la caja del central. Y eso permitiría, con un ajuste fiscal y monetario más fuerte, que permita de alguna manera administrar este exceso de pesos que hay en el mercado, le permitiría, diría, ganar tiempo, por lo menos dar una señal de comando de la economía. Lo que hoy se perdió, me parece que es la sensación de que el gobierno maneja la economía, que hasta hace poco tenía Sergio Massa. Y me parece que es el dato. Quiero mostrar los candidatos, la foto de los candidatos que se supone que hasta ahora tiene el Frente de Todos, Gaby, para que nos digan cómo les parece que va a venir la mano, ¿no? Los invitados ilustres que tenemos. Porque lo que sigue ahora que se bajó Alberto Fernández es la discusión de, bueno, quién va a ser o quiénes van a ser los candidatos del Frente de Todos. Alberto Fernández dijo que haya paso. ¿Quiénes están anotados? Ya seguro. Daniel Scioli, que salió también en estas horas a decir es candidato. Juan Grabois, que también salió a celebrar lo de Alberto Fernández y dijo quiero competir. Después están Guado de Pedro y Agustín Rossi, también anotados en la grilla partida. ¿Y qué pasa con Sergio Massa? Es una de las preguntas, porque es el candidato puesto para todos si la economía llega más o menos estabilizada. Si la economía llega a los tumbos, es mucho más difícil. A ver, con esta foto, Miguel, ¿me ayudás a ver quiénes te parece que de verdad tienen posibilidades? Yo creo que puede llegar a ser Scioli y Massa. A ver si ponemos la foto y le pido después a Liotti también. ¿Quiénes de verdad tienen? ¿Y Guado de Pedro? ¿Quiénes tienen para vos? Yo coincido, Scioli, que ya salió a asumir que por lo menos es un precandidato, y Massa, dependiendo de lo que ocurra, que por supuesto es bastante incierto. Los demás, aunque Guado de Pedro expresa a Cristina, no es Cristina, y Cristina también está muy herida. Grabois es un extremo, una rara avis, un personaje que no le veo proyección electoral, y Rossi, bueno, en fin, tampoco para ¿Quién tiene resumir. proyección de ahí? Pero, antes que te vayas, yo sé que te tenés que ir. Sí, bueno, Scioli siempre ha manifestado una moderación que tal vez en este momento implica un capital, por lo menos nominal, una cierta moderación y una posición acuerdista que probablemente en este momento la sociedad no vea con tan malos ojos. De todas maneras, y Massa, alguien utilizó, creo que Jorge, el término hiperkinético, que tal vez en este momento también en contraste con Alberto opere como una cierta proyección. De todas maneras, el escenario no es bueno para el oficialismo. No es bueno, ¿verdad? No lo veo. Bueno, me alegro de contar con vos, Miguel, todas las veces posibles. Miguel, ¿qué ves de esto, Miguel Ángel, de esta foto? ¿Alguno tiene de verdad proyección? Para complementar un tema que recién mencionó Ricardo, yo veo poco probable que el gobierno tenga capacidad para realizar un ordenamiento fiscal. Claro. Tal vez sí para lograr un apoyo en función, digamos, de las circunstancias adversas de la sequía en términos financieros, pero... O sea, ya no hablamos de candidatura, sino del hoy, de la hora. De la hora. Lo que él mencionó es totalmente correcto. Las señales tienen que partir del inicio de una actividad de ordenamiento, para no usar la palabra ajuste, pero en realidad en el fondo hay que bajar el gasto. Y las señales son al revés. El Fondo Monetario le pidió no promulguen la moratoria previsional. Estaban gestionando el ministro un apoyo adicional del fondo. El ministro Massa. El ministro Massa, sí. Y en el medio le promulgaron la moratoria. ¿Por qué? Porque la moratoria tiene que ver con el escenario electoral de la provincia de Buenos Aires. Las jubilaciones esas sin aportes tienen como destino central el territorio del conurbano. A ver, está la política también, están las elecciones en el medio, y indudablemente hay poca capacidad para poder en marcha y también poca credibilidad en términos del ajuste fiscal, del ordenamiento, que es una señal muy clara para el mercado en orden a que el dólar no siga creciendo. No sé si compartís eso, Ricardo. Comparto, Miguel Ángel, un solo comentario. Me parece que el fondo te lo va a exigir a cambio de un eventual, alguna reformulación de su programa y un desembolso, porque si no hay ajuste fiscal y no hay devaluación, que este es otro tema. El fondo viene insistiendo con devaluar. Y esto no aparece, ningún gobierno, como lo hablamos siempre, María Laura, quiere devaluar, pero alguna contrapartida del gobierno argentino, si es que quiere
fortalecer su caja en dólares, va a tener que hacer. Estamos hablando de economía, pero básicamente estamos hablando de política porque la política se metió en la economía y la economía no está bien, lo sabemos todos. Hablamos de la inflación, de una inflación que va a ser más alta en abril, dice Ricardo Delgado, de lo que fue la de marzo, que decíamos empieza con 7, casi 8, dice Delgado. Estamos hablando de un presidente que de algún modo va contra su ministro de Economía, queriéndolo sin querer, porque no funciona, por lo que sea, y que ahora se baja de la candidatura. Y de todo lo que venimos hablando lo estuvimos compartiendo además con Fernando González, gran periodista, que está con nosotros. A ver, Fernando, ¿qué querés agregar a todo esto que se dijo? Están acá escuchándote Ricardo Delgado y Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Cómo están todos? Y la verdad es que son muchas definiciones. Yo lo que diría es, y que querría complementar, es que la verdad considero que es un ciclo terminado para Alberto Fernández. La decisión de hoy, la reelección de Alberto era un unicornio azul, ¿no? Era una utopía sobre la que trabajó en los últimos meses, que no tenía ninguna posibilidad en las encuestas. El proceso de autodestrucción política de Alberto Fernández yo creo que va a ser motivo de estudio en el futuro, porque de aquel 80% hace 3 años que tenían las encuestas, el profesor moderado que nos enseñaba cómo combatir el COVID, pasó a un derrumbe que no encontró piso. El piso lo encuentra hoy, donde tiene que renunciar a la reelección, y 8 meses antes de dejar el poder el 10 de diciembre, lo cual es mucho tiempo. Planteaba Miguel Ángel las dificultades que tiene ahora el proceso institucional de la Argentina, que me parece que es el punto. No solo la cuestión económica, tiene que encontrar Sergio Massa, tiene que encontrar el gobierno la forma de frenar un poco la debacle financiera, la suba del dólar, la debacle de la inflación tan alta, sino que aparte empezar a pensar en una salida institucional ordenada para poder llegar al final del gobierno y para poder establecer un proceso electoral que le dé a la Argentina una mirada hacia el futuro, una sensación de destino que hoy la sociedad no tiene, ¿no? Vamos viendo todos y vamos viendo a la gente, a la sociedad, cómo el desánimo va ganando a mayores sectores cada vez, y esta es la mayor complicación que tiene hoy la Argentina, María Laura. Yo me preguntaba qué es lo que él evaluó, qué evaluó Alberto Fernández, que era lo que de verdad lo hizo anunciarlo hoy, esta noche, digamos, la noche que pasó, esta renuncia a la candidatura. ¿Por qué? Porque, Gabriel, estamos viendo indicios del enojo de la gente cada vez más brutales. Lo que tiene Alberto Fernández de rechazo es altísimo. ¿De qué porcentaje los estudios están hablando? Estamos hablando del piso más bajo de los últimos 20 años para la evaluación de un gobierno. Esto es un informe que hace todos los meses la Universidad de Itela, el índice de confianza del gobierno. Y en lo que es la evaluación del gobierno, que es uno de los aspectos específicos de ese informe, estás en el piso. La única que superaba ese momento hasta ahora era 2009, Cristina Fernández de Kirchner, que venía de la crisis con el campo, que era el momento de peor imagen del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Alberto Fernández está por abajo de esos guarismos en este momento. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué números? El 70 y pico por ciento lo rechazan, ¿no? En otras así. encuestas están dando, por ejemplo, que solamente tienen el nivel de aprobación. Poliarquía le sacó un informe en el día de ayer del 18% de aprobación solamente. Es muy bajo, Miguel Ángel, para llegar hasta diciembre. Sí, es un profundo deterioro de la autoridad presidencial, de la palabra, del gobierno, digamos, de la gobernabilidad. Esto es evidente. Y creo que eso es lo que ha sido decisorio, y también los datos concretos de la profunda resistencia que había hacia adentro del propio peronismo, ya no solamente la cámpora. Miguel dijo recién, Fernando, hay que mostrar o lograr una transición ordenada. Faltan muchos meses hasta diciembre, vos también lo dijiste, pero se está complicando. Bueno, por supuesto, si hay un proceso de aceleración del dólar, de disparada, bueno, esto indudablemente va a plantear otro escenario en la Argentina. Tiene que haber remedios de tipo institucional, diálogo institucional. A ver, la crisis del 2001 determinó el diálogo entre Duhalde y Alfonsín, un gobierno casi de construcción parlamentaria de las fuerzas mayoritarias de la Argentina, un camino de salida que permitió a la Argentina superarla casi con mucha rapidez.
una tarea también hecha por Jorge Remes-Lenicó. Después, lógicamente, la tarea de Lavagna aprovechó también la disparada de los commodities, en fin. No quiero hacer historia, pero la historia nos sirve para evaluar la crisis del presente y encontrar así algunas herramientas que la política argentina no tiene hoy porque el diálogo institucional no existe en el país. Es un país fragmentado, dividido. Miguel, es importante lo que estás diciendo y hacer historia también porque el enojo de la gente no se percibe en este nivel desde 2002-2003. Sí, bueno, la frustración, la pérdida del poder adquisitivo. El desánimo. La desesperanza del futuro. El presente es malo, el futuro puede ser peor. En fin, estamos viviendo horas oscuras, María Laura, esta es la realidad. Y lógicamente, también hay una crisis de la política, crisis de representación, pero como dice el politólogo francés Rosan Balión, no hay nada peor para la democracia que un mal gobierno. Porque pone en crisis la credibilidad del sistema. Mientras tanto, ¿cómo se tiene que parar la oposición? ¿Qué es lo que tiene que mostrar? ¿Cuáles son las señales que tiene que dar ahora en esta situación crítica? La oposición tiene que fijar reglas de funcionamiento interno, tratar de dar certidumbre, homogeneizar el programa y el discurso político y económico, razonabilidad en lo que se plantea en el esquema económico, porque hay que tener cuidado con las palabras. Las palabras son siempre complejas en la política. Cuando vos auguras, no sé, vamos a romper todo, bueno, la gente siente que lo poco que tiene lo puede perder. Entonces, cuidado con eso. Nosotros tenemos que construir también desde la oposición, en esta conjunción de estructuras partidarias, digamos, que hemos cohesionado y que nos ha permitido ganar el 21, una mirada de expectativa, de cambio y de cierta esperanza de que las cosas van a cambiar en la Argentina, que van a mejorar, que va a haber un rumbo, que la Argentina puede, que es una Argentina que tiene recursos, que tiene capacidades, que tiene talentos y que puede. Y que si se aplican las políticas correctas, la Argentina puede salir. Esto es lo que me parece que tiene que hacer la oposición. Para la democracia... Un manual Claro. para construir la victoria electoral y después gobernar. Tengo 1000 preguntas para hacerte. Para la democracia no hay nada peor que un mal gobierno, dijiste, ¿no? Sí. No hay nada peor que esto un no mal lo digo gobierno. yo. No, pero muy buena la cita. Del último libro del Por supuesto. politólogo francés, que primero había analizado la crisis de representación, pero después llegó a una conclusión mucho más contundente, que un pésimo o un mal gobierno es letal para el sistema democrático, porque pone en crisis todas las valoraciones que tiene la sociedad respecto a la democracia. Y este es un mal gobierno. Empiezan a dudar del sistema democrático. Por eso también aparecen espacios disruptivos, con ideas que no son posibles aplicar, esquemas que lógicamente también están en Europa con Vox, con otros partidos. En Italia apareció el payaso Pepe, qué sé yo, Pepe. Está Fernando, justamente está en España. Fernando, ¿qué querés agregar? Dale. No, coincido con eso, con la mirada de Miguel Ángel. Yo creo que el gran problema ha sido la falta de eficacia, la inoperancia y el temor de Alberto Fernández, con el que gobernó siempre frente a la figura de Cristina Kirchner. Me parece que es el principal déficit. Creo que no va a haber paso en el peronismo. No lo considero porque me parece que se impone corrido a Alberto ya con esta decisión de hoy. Sí. Se impone el criterio de Cristina, apoyada por Sergio Massa seguramente, si llega más o menos en condiciones, y por los gobernadores. No hay ninguno que se le haya enfrentado como para generar algo nuevo en el peronismo, y que la candidatura obviamente va a salir. Si puede ser Massa, será Massa, y si la inflación y la economía no dejan ser a Massa, seguramente será Daniel Scioli. Yo creo que Cristina está evaluando y muy seriamente la posibilidad de llevar a Axel Kicillof a la reelección como gobernador y ella misma ser candidata a senadora para tratar de salvar el refugio político de la provincia de Buenos Aires, que es lo que le queda ese refugio político, esa posibilidad de cajas financieras y de seguir haciendo política, que es lo que está en riesgo ahora, además de los fueros parlamentarios, que en el caso de Cristina, con la condena a 6 años de prisión, no le vienen nada mal, y también, aunque nunca lo va a admitir,
lo tiene también en su evaluación. Me tengo que ir a Olivos un segundo. Está Diego Leuen ahí. ¿Por qué? Porque está el presidente con su grupo de colaboradores más cercanos o los que responden a él, ¿verdad, Diego? Sí, exactamente, María Laura. Los que están confirmados que están en estos momentos con el presidente de la Nación son Santiago Cafiero, el canciller, Juan Manuel Olmos, el vicejefe de gabinete, y también Aníbal Fernández. El ministro de Seguridad todavía continúa en el interior de la Quinta de Olivos. También se dio a conocer un poco cómo fueron los entretelones de este mensaje de 7 minutos 23 que fue grabado anoche aquí en la Quinta de Olivos. Una decisión que el presidente tomó y que se lo había comunicado a sus funcionarios más cercanos. Lo cierto es que una vez que le contó que se iba a bajar de la reelección a estos funcionarios cercanos, se quedó con la portavoz Gabriela Cerruti armando el texto que luego él locutaría con su propia voz. Estamos a la expectativa de que continúen llegando algunos funcionarios, ¿no? Agustín Rossi, el jefe de gabinete, quizás en algunos momentos lo podemos tener por aquí en la Quinta de Olivos. Lo cierto es que fue una decisión que él mismo tomó y que aparentemente, por lo que se ha filtrado, no se lo había comunicado ni a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco al ministro de Economía, Sergio Massa. De hecho, eso Diego, te acoto que lo de la reunión de ayer, lo que surge desde el espacio de Sergio Massa es que efectivamente no lo hablaron del tema. Fue ayer a la mañana que se juntaron ahí en el mismo lugar donde estás vos, en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, hablaron de la economía, hablaron del contexto macroeconómico, de la negociación con el FMI, pero nada anticipó Alberto Fernández, sino algunos dicen hasta incluso todo lo contrario, de que él iba a seguir con este juego de estirar su definición. Bueno, volvió de Mar del Plata convencido de que ya tenía que ser el momento del anuncio. Un anuncio que dicen algunos, María Laura, que en realidad Alberto Fernández ya lo tenía decidido hace tiempo, que la decisión que tenía que tomar era cuándo, hasta cuándo estiraba esta decisión. Algunos datos que tenemos que sumar, que venimos hablando con Gabriel y queremos sumar para el análisis con todos. Uno tiene que ver con lo que pasó este fin de semana. Es muy difícil leer las elecciones en las provincias, cada distrito es un mundo aparte, pero hay puntos en común que hemos hablado aquí. Hemos hablado, Miguel Ángel, por ejemplo, de que hay menos gente que va a votar, de a poco cada vez menos gente que está creyendo en esto como posibilidad y eso nos inquieta. De hecho, eso se dio en Río Negro, provincia que conoce bien el claro. distrito. De a poquito va bajando y eso no está bueno como señal, no es bueno. Y algunas otras cosas, lecturas que podemos hacer, los oficialismos que están siendo muy cuestionados también. Bueno, en realidad en Río Negro ganó el oficialismo y en Neuquén también. Ahí está. Para usted, Figueroa, como es del Movimiento Nacional Figueroa, durante neuquino, la noche del domingo, mantuvo un silencio interesante. A veces, el silencio siempre es un significante en política. A la mañana dijo, le ganamos a la lista azul. Sí. En realidad, él es un disidente dentro de la conducción del MPN y la lista azul la manejaba Jorge Zapac, el conductor estratégico de la provincia de Neuquén durante mucho tiempo. ¿Qué dice Figueroa al reafirmar eso? Que se va a hacer cargo del MPN y el MPN va a mantener la misma... No es el oficialismo de Zapac, es el mismo movimiento, pero alguien que se está cortando. En un momento determinado de la historia del MPN, un partido del poder, también ganó Jorge Sovich y le ganó nada menos que a Felipe. Por eso, Lo que digo, que esto es un proceso en donde yo tengo una interpretación, gana el oficialismo. Gana el oficialismo con una figura nueva que es la del ex vicegobernador de Jorge Zapac. Pero para el votante es la lógica del cambio también, porque hubo votantes del kirchnerismo, votantes de Juntos por el Cambio, que decidieron ir a votar a Figueroa porque decir es el cambio de gobierno. Figueroa nunca se sumó a Juntos por el Cambio. No, pero... te quiero decir algo, siempre Mauricio Macri tuvo una mirada muy positiva respecto a la proyección de Figueroa. Y te diría que incluso lo respaldó. El presidente del PRO acompañó a Figueroa. Este es un dato que tampoco estuvo muy conocido. Bermúdez, presidente del PRO Neuquén, acompaña a Figueroa en la lista y lo impulsa también. Ahora, Figueroa va con un partido provincial, nunca pierde la identidad del MPN, ni tampoco se siente afuera del MPN. A ver, Pichetto tiene el detalle de cada distrito, lo que sabe es una enormidad. Tenemos que hablar de lo que está... También hay otra lectura para hacer. Sí, pero está Carola... perdón, la voy a interrumpir porque me está llamando un móvil. Perdón. Perdón, le pido yo...
A ver, se está yendo un auto en Casa Rosada. Sabemos que no está Alberto Fernández, pero ¿quién se está yendo, Carola? ¿Podés llegar a divisar? Contanos. Hola María Laura, muy buenas tardes. Bueno, te digo que trabajamos desde muy temprano en este día pero tan particular aquí en Casa de Gobierno, porque bueno, están puestas obviamente todas las miradas en lo que pase en este lugar, en los movimientos y demás. Y como vos bien decías, el presidente Alberto Fernández en ningún momento decidió venir hoy aquí a Casa de Gobierno. Los únicos dos que están en el interior son el jefe, brevemente te digo que fue el primero prácticamente que se pronunció respecto de la decisión del presidente de dar a conocer su decisión de no presentarse a la reelección a presidente allí por el mes de octubre, y el Chino Navarro. Son los únicos dos que están en el interior desde muy temprano que estamos trabajando. Te diría prácticamente desde las 10 de la mañana estamos realizando la cobertura aquí para La Nación Más, y son los únicos dos funcionarios que están en el interior. Así que te digo que el panorama es absolutamente desolador, muy pero muy poco movimiento. En el auto que vos estás viendo no hay un funcionario, digamos, político, un ministro, un secretario y demás, sino que, bueno, tiene que ver con otro tipo de gente que es común, ¿no es cierto?, que pertenece, digamos, a la cotidianidad de los que trabajan aquí en Casa de Gobierno, pero los funcionarios solamente los que mencionamos recién. Así que, obviamente, nos quedamos aquí trabajando para ver si hay algún tipo de dinamismo en lo que resta de la jornada del día de hoy. Gracias, Carola, muy amable. Resulta que están hablando de nosotros fuera del país. Vamos a compartir con Fernando González, que está en Madrid. Creo que está en Madrid, si mal no sé. Allí está ahora radicado. Le vamos a mostrar el país. Tenemos el país digital. Ahí está, mira dónde estamos, arriba de todo. El presidente argentino Alberto Fernández anuncia que no se presentará a la reelección. No es solamente el país, en otros lugares del mundo también es noticia la bajada de Alberto Fernández. E incluso, ¿sabes con qué particularidad? Muchos empiezan a poner la mira sobre Cristina Kirchner, preguntándose si esto es que le allana el camino a una candidatura de nuevo de Cristina Kirchner. ¿Te sorprende, Fernando, que en España se esté hablando de esto de Alberto Fernández? No, para nada. Es una noticia que está corriendo no solo en los diarios, en los websites, sino también yo hace un rato viajé en auto por Madrid y en la radio pasaban en el informativo la noticia del anuncio de Alberto Fernández. Así que sí, es un dato que obviamente interesa en España, que se sigue lo que produce el gobierno argentino con mucho detenimiento, y ahora se mira qué va a pasar, ¿no? ¿Quién va a ser el candidato por parte del gobierno? Es la gran incógnita, si Cristina va a ser candidata o no, Sergio Massa, qué es lo que va a hacer. El dato siempre el más relevante es cómo sigue la economía argentina, porque todo el descalabro financiero que hay en este momento es un dato que preocupa y mucho acá. Sí, estoy mirando que el dólar no baja acá, Fernando. El blue sigue a 4.39, está altísimo, como bien nos dice Ricardo Delgado. El resto de los dólares financieros están muy altos, no calma nada. Allá en España dicen, especulan con que tiene relación esta renuncia con los acontecimientos de esta semana, con los acontecimientos económicos también. Sí, lo consideran un poco un producto de la crisis económica. Obviamente que se venía siguiendo la evolución del precio del dólar, la evolución sobre todo de la inflación. Causa mucho asombro el nivel estratosférico que tiene la inflación en la Argentina. María Laura, acá se anunció la semana pasada la inflación, en España se anuncia la inflación anual, ¿no? Como en los Estados Unidos, en general como el mundo más desarrollado. Y la de marzo fue 3.3%. Es un poco más baja de la inflación real porque justo marzo contra marzo del año anterior fue el mes posterior a la guerra, que fue un mes de alta inflación. Entonces este marzo resulta por contraposición mucho más baja. Los alimentos están en el 6-7% y la inflación núcleo, acá la llaman también la inflación núcleo y la siguen muy de cerca, está un poco más alta que ese nivel. Pero el nivel de la inflación mensual argentina por sobre el 7% es un número que causa asombro no solo en España, sino en el resto de Europa.
Está subiendo el dólar, no es buena la noticia. Nosotros todos estos números que nos está dando Fernando nos quedan muy lejos. Incluso para España sabemos que son números altos, pero nos quedan muy lejos. Estamos hablando de una inflación mensual que va a llegar cerca de 8, ya está cerca de 8. ¿A cuánto está el dólar, Gaby? 442 el dólar blue en este momento en casas de cambio, en las cuevas está 4.42. Atención con él, contado con liqui, lo decía recién Ricardo Delgado, también importante para las empresas. 451 es el valor que está dando ahora el canje de bonos para tener divisas norteamericanas. El dólar bolsa 437, todos para arriba y ya, lo veníamos diciendo desde hace 2 días, no está más Aracre en el gobierno. No, claro. Y Ricardo, lo interesante también es que cuando ustedes ven que a veces bajo la voz y estoy tratando de buscar fuentes que nos dicen no hay dólares, no hay nadie que venda dólares en este momento, Ricardo. Por eso también está subiendo, ¿no? Y lógico, cuando hay, insisto, falta de sensación de comando sobre la economía, aquel que tiene trata de no vender y eso aumenta obviamente la presión sobre los precios. Me parece importante señalar el hecho de que además ya la brecha cambiaria está en el 100%. El 100%, claro. O sea, entre el dólar oficial en 224, estamos ya en el 100% de brecha. Digamos un elemento más, el dólar de salida de Martín Guzmán, cuando se va Martín Guzmán, el dólar blue llegó a 500 pesos a precios de hoy. Era 350 en julio del año pasado, 500 hoy. Estamos a 50 pesos. O sea, lo que estás diciendo es que ese fue un momento... De quiebre y de crisis, ¿no? Claro, de quiebre, de alto impacto y estamos cerquita. Exactamente, yo creo que hay que empezar a hacer ese tipo de comparaciones porque claramente este es un nivel anormal aún en una economía tan frágil como la Argentina. Por eso, ¿A vos te preocupan todos los dólares financieros en este momento o alguno en particular te preocupa más? Porque viste lo que dijo Gaby del contado con liqui, ¿no? Altísimo. Sí, me parece que bueno, ese es el dólar de referencia de las empresas, el dólar al que dolarizan sus excedentes de pesos y que algunos obviamente fugan o sacan del país. Ese es un dato no menor. Y el otro, claro, por supuesto, el dólar blue es importante porque es una parte central de la economía argentina, un 40%, para decirlo en términos básicos, está fuera del sistema, digamos. ¿No? ¿Qué nos dice políticamente esto? Que no baje y que suba incluso a pesar de las distintas señales que está dando el gobierno. Tanto la señal de PESE haya llegado tarde subiendo la tasa, algunas otras decisiones de economía, la salida de Aracre después de que se planteaba como alternativa y ahora el renunciamiento de Alberto. Van pasando cosas importantes y el dólar sigue subiendo, Miguel Ángel. Una sola palabra que sintetiza tu preocupación. Es la falta de confianza. La confianza es un factor central en la política económica. Y te completo algo que faltó y me tengo que ir, María Laura. Río Negro, en Neuquén hay un dato político. Los candidatos de Javier Milei sacaron 8 puntos. 8%, sí. Y eso también lo lleva a Javier Milei a tomar otras decisiones en otros distritos del país donde no va a tener candidato. Porque esta no es una lectura que se ha hecho medularmente del proceso electoral de Neuquén y de Río Negro. Es verdad. Y el segundo título del país es Alberto Fernández, la teoría del pato cojo o pato rengo. Debilidad es lo que espera al presidente. Espera mayor debilidad. Fragilidad en términos de los días que de acá faltan. en más, de acá en adelante. Inevitable, porque esta es la política, tiene reglas también, tiene planos que no se pueden modificar con la mera voluntad. Pato Rengo es el síndrome que tienen los presidentes cuando ya no tienen posibilidad de reelección. Alberto tenía todavía posibilidad de reelección, aunque ya estaba claro que prácticamente no. Cuando ya anuncia que no, ya empieza a gestionar sin esa posibilidad. Primera plana del diario El País. Sí, claro, la primera plana habla del pato rengo, es cierto, nosotros mostramos el primero de los titulares, pero es cierto, cuando lo vimos nos percatamos. Se quiere ir Miguel Ángel Pichito, pero estamos en el Congreso del Partido Justicialista. Estuve trabajando de comentarista, No. María Laura. Algún día quiero venir a expresarte mis ideas en la política. Siempre está la puerta abierta acá, Miguel no vino todavía este año, pero venga pronto. Entiendo las circunstancias que es vive una circunstancia Entiendo que las circunstancias que vive la Argentina y me parece que era bueno
como lo hicimos también con Ricardo, reflexionar Por sobre supuesto. la hora. Porque Ricardo viene muy a menudo, usted no vino en todo el año, No, quiero que ¿cómo no? sepa. El año pasado vine. Por eso, el año pasado, este año no vino. Bueno, lo espero de vuelta. Bueno, ¿cómo no? Aprovecho y me voy al Congreso del PJ. Está Jan Libares ahí. Jan, llegaste a un lugar donde va a ir una reunión. Contanos. Sí, así es, María Laura, porque está previsto que a las 5 de la tarde, obviamente, esto esté plagado de dirigentes políticos y más con este cimbronazo que, como ustedes están analizando desde muy temprano, dio el presidente de la Nación. Aquí se presume que van a llegar en un rato nada más nombres como, por ejemplo, obviamente no va a estar Guado de Pedro porque está en Santiago del Estero, pero Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi, el jefe de gabinete, Jorge Tayana, el canciller Santiago Cafiero, bueno, el presidente mismo, que es el presidente, valga la redundancia del juego de palabras, del Partido Justicialista. No está confirmado, aunque muchos dicen que va a venir, otros dicen que estará asistiendo por Zoom. Bueno, aquí ya está todo preparado, en Mateo 130 ya está el tránsito completamente cortado, por eso estamos trabajando desde la puerta, básicamente desde el asfalto, así que en un rato nada más esto se va a comenzar a llenar de algunos militantes, pero obviamente también nombres de peso político, con peso propio, con peso específico. Vamos a tratar de obtener su palabra, su opinión, su impresión, qué presumen y qué sienten ante esta decisión de Alberto Fernández. Gracias, Jan, muchísimas gracias. Lo tenemos a Fernando González nada menos siguiendo las alternativas de lo que pasa con nosotros, viendo cómo el diario El País, cómo repercute la decisión de Alberto Fernández. Y quiero sumar a Rosendo Fraga también, que está en su casa, creo, en su oficina por Zoom. ¿Cómo estás, Rosendo? Buenas tardes. ¿Cómo te va, María Laura? Gracias por llamarme. Queremos saber tu punto de vista sobre esto que está pasando ahora, teniendo en cuenta que a cada rato, desde que empezó el programa, desde la 1 de la tarde, Rosendo, el dólar sigue subiendo, todos los dólares financieros. Estamos con el análisis de Ricardo Delgado aquí también, y hay muchísima preocupación, porque decíamos recién, hubo un montón de episodios en las últimas horas a partir de la disparada de los dólares financieros, ¿no? La decisión del Banco Central, otra decisión de Economía, la salida de Aracre, ahora el renunciamiento de Alberto, y siguen los dólares muy calientes, Rosendo. Bueno, a ver, creo que esto responde a una lógica política y económica. Hay una lógica económica, es que el país está en una situación muy difícil y está en este momento negociando, gestionando, ¿no es cierto?, un ingreso de dólares para reforzar sus reservas, ¿sí? Ahora, el contexto político, sí. Porque quienes toman decisiones económicas interpretan que un Alberto más débil no favorece a esa negociación económica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque renunciando a la presidencia, a la candidatura a la presidencia, el presidente, y ahora más, es más débil. Ese es un arma, era un instrumento que él tenía para negociar, bueno, la entregó. Y vos fijate que hace casi un mes Macri renunció a su candidatura. Sí. Y su poder claramente se debilitó. Entonces, ¿qué es lo que te diría? Con ese antecedente a la vista, además, esta debilidad de Fernández que se acentúa. Y eso, en un momento difícil, la economía lo hace más complicado. Me parece una lectura súper interesante y está, Fernando, en consonancia con lo que dice El País, ¿no? Con el Pato Rengo. Ah, claro. Absolutamente. El Pato Rengo es un invento norteamericano. Sí. El lame duck. Sí. Porque ellos tienen 2 periodos de 4. Entonces, a los segundos 4 del segundo periodo es lo que lo llaman lame duck. El País hace hincapié en esto, Fernando, se lo contamos a Rosendo, ¿te parece? Hace hincapié en que de aquí en adelante, nosotros lo sentimos débil acá. Recién contaba Gabriel cómo las encuestas están hablando de un Alberto Fernández en el que nadie confía, con números altísimos, pero desde afuera también lo ven el Pato Rengo, Fernando. Sí, lo ven. En perspectiva adelante. Sí, exactamente. Lo vienen siguiendo ya hace varios meses. Tiene 8 meses por delante Alberto Fernández. Esa es la principal dificultad ahora, porque van produciendo hechos, como fue la salida de Antonio Aracre, el asesor presidencial del gobierno. El dólar sigue subiendo, la inflación sigue en el nivel que está, la inflación de abril sigue subiendo. Ahora se produce el anuncio de Alberto Fernández, está ya fuera de la carrera presidencial, no va a ir por la reelección, pero el dólar sigue subiendo, las cuestiones económicas siguen complicadas. Entonces empieza a plantearse esto, un escenario institucional en el cual el gobierno
tiene que, además de las complicaciones económicas, tiene que empezar